11:30. Seguimos, por supuesto, en la mañana con vos y te vamos a contar todo lo que pasó en la sesión de anoche. Por supuesto, con unas campanas. Estamos hablando del presidente de Bloque Cambiemos, Carlos Albertela, que está en la línea. Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos a Radio Pública de Marcos Paz. ¿Qué tal, Bernardo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Carlos, ¿qué fue lo que pasó anoche? Sabemos que, bueno, que se aprobó la modificación como había propuesto la oposición a las reformas o a la modificación, mejor dicho, de la impositiva fiscal. ¿Esto es así? Así es, Bernardo. Vos estuviste presente en la sesión del día lunes. Exacto. Se convocó con los miembros de la oposición. Hemos convocado a esta sesión extraordinaria para limitar el aumento de las tasas municipales, de llevarlas a un 25%, limitar ese aumento porque vos sabés que se habían disparado más. Porque si bien es cierto que la tasa madre era el aumento había sido un 25%, con el regreso de todas esas tasas especiales, y más la tasa de alumbrado que se paga con el servicio de Edenor, había aumentado mucho más. Entonces, bueno, ante la queja generalizada del pueblo de Marcos Paz, en estos días fue constante, ¿no? Los vecinos que se acercaban con las tasas y que habían aumentado más de ese 25, 30 que habían escuchado, en algunos casos hasta el 200%, entonces, bueno, creímos que era necesario limitar este aumento. Y eso fue lo que se sancionó ayer. Se sancionó, por un lado, con la modificación de la impositiva y fiscal, limitar el aumento en 25% de la tasa de servicios generales solamente, de la tasa de servicios generales, y además derogar esa tasa a los combustibles. Sí, la tasa vial, ¿no? Vial, exactamente. Así es. Esto fue aprobado, digo, por todo el espectro opositor. Sí, los 10 concejales de oposición votamos estas dos ordenanzas. O sea, el bloque de ustedes, Frente Renovador, Un País, y Ignacio Nacomedina. El Frente Justicialista, exactamente. Exacto. Carlos, a ver, ojalá que digo, así como ustedes tienen la llave para bajar los impuestos, o por lo menos lo que fue la tasa, ojalá puedan hacerlo con algunos impuestos como que el revalúo de María Eugenia Vidal, que casi tiene un 900% de aumento, o le cuento, a mí de gas yo pagaba 500 pesos el bimestre, me llegó 2.000, digo, si tendés esa llave yo se la pido, por favor. Sí, Bernardo, ¿sabés que varias personas nos dicen eso? Algunos en forma de chicana, como vos, y otros verdaderamente. Yo en primer lugar les digo, a mí me eligió el pueblo de Marcos Paz, a mí y a mis compañeros. Entonces me toca trabajar en Marcos Paz. La verdad que no tengo competencia para tratar otro tipo de cosas a nivel provincial o nacional, esa es la realidad. Después, si querés podemos ver, ¿no? El revalúo de la provincia la última había sido del 2005, o sea, y hace un año se iba a aplicar, se le pidió desde varios sectores a la gobernadora que no se aplique, de hecho muchos intendentes también habían pedido eso y no se aplicó, pero después de 12 años es normal que se aplique. Las tarifas pasan más o menos lo mismo, a mí también me duele, cada vez que llega algo con aumento me duele y no pero digo, Carlos, terminar el concepto dale, te escucho. Los servicios estuvieron 10 o 12 años congelados. En la Argentina en esa década hubo 800% de inflación y las tarifas no aumentaron, lo cual es una ficción. Es lindo, yo lo hemos hablado muchas veces en tus programas. Uno se va y deja el aire prendido en verano para que esté fresco cuando vuelve, pero la realidad eso no existe en el mundo, lamentablemente no se puede. El servicio eléctrico o el gas no es gratuito en ninguna parte del mundo. Eso está claro, y el Carlos. Subsidio, como no se puede subsidiar a todos, el subsidio tiene que ser como es ahora, 1/3 de la población, 1 de cada 3 hogares tiene tarifa social. Entonces me parece que ahí tiene que estar el subsidio, no que sea general. Porque después caemos en la crisis energética en la que caímos, gravísima. Bueno, igual ahora, está bien, es otro tema, quieren privatizar la energía, la que se transporta, Transener, ¿no? Pero no importa. Carlos, a ver, siguiendo con esto, también hay una preocupación, y lo hemos abarcado del oficialismo, ¿no? Porque estamos hablando que lo que se saca son los 100 pesos de tasa solidaria
¿no? Que eso iba para bomberos, instituciones de la comunidad, y además esta talla vial, por ejemplo, ¿no? ¿No tienen miedo, o el oficialismo lo ha marcado, que se desfinancie el municipio? Porque el municipio hoy tiene un aumento solo del 25%, pero les llegan aumentos grosísimos que tienen que hacerse responsables, ¿no? Todo lo que viene provincia, nación, ¿no se corre ese riesgo? Sí, no es que se sacan las tasas estas no estaban implementadas. Sí. El año anterior, o el año 2017, no estaban estas tasas, las han vuelto a implementar en esta oportunidad. Sí. Y... Sí. Y no, disculpame, me están barriendo al lado. Y está. No, disculpame, Bernardo. Sí, cómo no. Decía, las tasas estas no estaban y ahora las han implementado. Sí. Es decir, que si bien el año pasado pudieron hacer frente sin estas tasas, este año también seguramente lo podrán hacer. Además, hay que contar que el municipio viene aumentando por arriba de la inflación. En los últimos 3 años se le ha ganado como un 40% a la inflación. Después tendrá que seguramente mejorar la administración, ¿viste? Si el municipio paga, no sé, alquileres de unidades básicas, hace plaza todos los días, alquila terrenos para hacer una plaza durante hace 5 años, y se han patinado alrededor de 700.000 pesos en alquiler que nunca se hizo nada. Entonces, digamos, a lo mejor te puede ajustar ahí el gasto innecesario, ¿no? El despilfarro, en eso ahí tendría que ver, y quizás poder equilibrar y compensar. No, está bien, pero sí también me parece que es un gobierno que intenta, ¿no?, buscar cuestiones que capaz desde otra mirada no parece importante, como lo inclusivo, ¿no? Yo qué sé, que los chicos se puedan ir a Villa Pegüeña, nos parece que es una muy buena medida, más allá de que algunos la puedan criticar. Las piletas municipales, que no se da en algún otro distrito, ¿no? Que con 20 pesos alguien de los barrios puede acceder a una pileta. Como ejemplo, por supuesto que hay muchas falencias, como en todos lados, pero me parece que hay cosas que hay que bancarlas y tiene todo un costo. Carlos, ¿cómo sigue esto? Porque hay 10 días para que el intendente la pueda vetar. ¿Ustedes han hablado con el oficialismo? ¿Tienen alguna idea de lo que puede suceder? No sé, espero que no lo vete. Sería un grave error por parte del intendente vetarlo, porque esto ha sido votado por el Consejo Deliberante, digamos, la composición actual. Vos sabés que la posibilidad fiscal vigente para el año 2018 fue a las apuradas, con una mayoría circunstancial que tenía con algunos concejales que se estaban yendo, y no se esperó la nueva conformación. Esta nueva conformación, que fue votada en octubre, es la que anoche votó esta limitación al aumento. Ajá, bien. Ahora vuelven en abril, ¿no? No hay llamados a otras extraordinarias por ahora. No sabemos eso se puede dar. Vos sabés que lo puede pedir del Ejecutivo, claro. O usted, como de los concejales, que pasó en esta oportunidad. Exactamente. Pero sí, las sesiones ordinarias empiezan el 1 de abril. Así es. Carlos, yo llevo un minuto al plano nacional. ¿Qué le pareció toda esta situación dada en el Ministerio de Trabajo con el ministro, justamente, Chiriaca? Y la verdad que me parece una vergüenza, ¿no? Que el ministro de Trabajo tenga empleados no registrados. La verdad que creo que es un grave error. ¿Debería renunciar para usted, como pide la oposición, o algunos sectores, los medios? No sé si es para ser tan riguroso, pero sí creo que cometió un grave error. No sé si, creo que no, por mucho menos no se ha pedido la cabeza de nadie, ¿no? En gestiones anteriores, no creo que por esto. Sí, debería asumir el error, ¿no? Pero la verdad que fue un error grave. Igual yo le voy a ser franco, yo creo que si hubiera ocurrido esto en la gestión anterior, supongamos con Carlos Tomada, le hubieran pedido a cabeza a ustedes. A veces mucho tiene que ver la política con qué cristal se mire, ¿no? ¿O me equivoco? Pues uno compara, las cosas que hicieron ministros anteriores en la gestión, no quiero empezar a hablar de los casos de corrupción memorables que hubo, pero la verdad que creo que hicieron cosas mucho peores. Esto es una falta, está mal, pero bueno, creo que hubo cosas mucho peores. Bueno, Carlos Albertela, muchísimas gracias
por las novedades de lo que ha pasado ayer con respecto a estas modificaciones pedidas por la oposición del tema de ordenanza impositiva fiscal. Dale, Bernardo, un gusto hablar con vos. Un abrazo. Igualmente, Ha sido Carlos Albertela, el presidente del bloque de Cambiemos del Honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz. Aquí en el estudio con visitas, ¿no? Hace algunos minutos hablamos con Carlos Albertela, presidente del bloque de Cambiemos, acerca de las modificaciones ayer llevadas a cabo por la oposición, ¿no?, de la ordenanza impositiva fiscal. Aquí en el estudio, la presidenta del bloque Frente para la Victoria, estamos hablando de Verónica Casco, y el concejal, ¿no?, Carlos Guardia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, a ver, ¿qué es lo primero que hay que decir? ¿No? Digo, ya lo hemos planteado, por supuesto, la nota con Albertela, que se modificó, ¿no?, la ordenanza impositiva fiscal, que solo queda, si esto no es vetado por el intendente, y se da curso el 25%, ¿no?, y se ha sacado la tasa solidaria y la tasa vial. Pregunto, ¿se corre el riesgo de financiar al Estado municipal con esto que ha sucedido ayer? Sí, claramente, lo que implica la modificación que impuso la oposición tiene un costo fiscal de 58.800.000 pesos, según el cálculo que se hizo desde la Secretaría de Hacienda cuando se presentó el proyecto, y esto es claramente un riesgo de no poder cubrir los requerimientos del presupuesto. Acá, ahí lo que a nosotros nos interesa aclarar es que el bloque de Cambiemos, que aparentemente se ha erigido como la conducción de la oposición, porque los otros bloques han estado o totalmente de acuerdo o no les hemos escuchado la voz, así que Cambiemos conduce la oposición en Marcos Paz. Para nosotros es un honor, porque realmente lo que nosotros tenemos por delante en contra es el proyecto de Cambiemos. Y ese proyecto a nivel provincial y nacional impone a municipios como el nuestro ciertas condiciones nuevas que nos empujan al ajuste, al recorte, y que la decisión política de esta administración municipal ha sido no ceder ante esa presión. De manera que eso hizo necesaria la modificación de la impositiva fiscal, y no en el sentido que ellos dicen. Ellos dan a entender como que se está aumentando lo que no se votó, y no es así. Y nosotros queremos ser muy claros con los contribuyentes. De lo que la persona pagaba el año pasado, hay que agregarle un 25%, porque no se tocó la evaluación fiscal. Si nosotros hubiéramos aplicado, es más, el Ejecutivo pidió específicamente un artículo en la modificación para que ellos puedan despegarse de la evaluación fiscal de la provincia, porque la evaluación fiscal de la provincia lleva el costo, el valor de los inmuebles a un 1000% más. Esto ya es de público conocimiento. Sí, claro. Entonces, si las tasas municipales se quedaban pegadas a la evaluación fiscal, de la provincia, se iban todavía más altas. Entonces, con una evaluación en la misma, aumentando el 25% y agregando 100 pesos. Esos 100 pesos, para las tasas más bajas, tienen un mayor impacto en porcentaje, claro. Y para las tasas más altas un menor impacto. El resultado es un promedio entre 300, 400, 500 pesos en el centro de Marcos Paz, que es más o menos lo que se cobra en general en los municipios por la tasa de servicios generales. Esos 100 pesos que se agregan no es por capricho, sino 40 pesos de tasa de seguridad, porque la provincia de Buenos Aires no manda más el fondo de seguridad, y de alguna manera hay que pagar los costos de la policía, el combustible, etcétera. 40 pesos de tasa solidaria que van destinados a la cooperadora del hospital, a los bomberos voluntarios y a las organizaciones, es decir, al voluntariado de Marcos Paz, a la gente que labura gratis en bien del público. En el contexto de lo que es tanto los bomberos como el hospital, los insumos se han aumentado al doble por lo menos, o sea que no es 25%, y 20% para gestión del ecopunto, que eso está en convenio con SEAMSE, y hay que sostenerlo específicamente. Y un dato no menor, que Cambiemos
deja pasar por alto olímpicamente, es el costo del alumbrado, porque el alumbrado público que nosotros veníamos pagando dentro de la tasa, 20 y pico de pesos con la tasa y 20 y pico de pesos con Edenor, ahora eso es un total de 150 pesos, pero no porque se le ocurre al intendente Curuchet, sino porque la política de tarifaria de este gobierno ha sido elevar exponencialmente las tarifas. El año pasado el municipio tuvo que pagar todos los meses 600.000 pesos por mes por alumbrado público. Eso lamentablemente no se puede sostener. Entonces, lo que se paga por alumbrado público en total es 150, 70 con la factura del municipio, con la boleta, y 80 en la factura de Edenor. Por eso es que en algunos casos, y esto es lo que digamos es sostenido y explicado ya en diciembre, es que las tasas se han aumentado en algunos casos el 100% y más. Claro. Pero la justificación es esta. Carlos tiene calculado cuál es cómo veníamos ya perdiendo de antemano, digamos, porque esto hace necesaria la impositiva fiscal. Sí, igualmente antes, Carlos, si me permitís, siguiendo con esto, ¿no? Desde Cambiemos plantean, pero ¿cómo puede ser si el año anterior no estuvo esta tasa fija, no estuvo la tasa vial y ahora sí hay necesidad de eso? Justamente es esto, digamos. Para hacer un recorrido paso a paso para que por ahí el contribuyente lo pueda entender. Todos los años, a fin de año, el Ejecutivo nos tiene que enviar a nosotros el presupuesto para el año siguiente. Lo hizo en diciembre del 2017, nos envió el presupuesto de 2018. El presupuesto es una estimación de lo que va a gastar, en donde nosotros, como bloque, siempre pedimos o solicitamos que sea un presupuesto cada vez más inclusivo, un presupuesto que incluya cada vez más beneficios para los vecinos, no solo de servicios directos, sino también de acompañamiento social, de acompañamiento cultural y de todo tipo, para que nosotros acompañemos ese presupuesto. Y después, el Ejecutivo tiene que decir con una ordenanza impositiva de dónde va a sacar la plata para sostener ese presupuesto. Entonces, el Ejecutivo este año, o el año pasado, en diciembre del año pasado, para este ejercicio, se encontró con un importante recorte de la provincia, y no solo el municipio de Marcos Paz, todos los municipios de la provincia. Si cualquier vecino, cualquier contribuyente de Marcos Paz recorre los medios de comunicación por internet, que están muy accesibles ahora, va a ver que en todos los municipios se están cueciendo las mismas habas, la misma situación. ¿Qué se encontraron los intendentes? En el caso de Marcos Paz, se dio de baja el fondo de seguridad existente, que todos los años ingresaba dinero, nuestro dinero, el que pagamos a ARBA todos los días, cada vez que consumimos, desde la provincia de Marcos Paz, 2 millones de pesos. El fondo educativo, que era por nuestro CUT, ¿no?, por el código que se calcula cuánto le corresponde a Marcos Paz, que era de 41 millones, el estimado para el 2018, va a ser de 31 millones, o sea, 10 millones de pesos menos. Ya vamos 12. Y si a eso le sumamos que el fondo de infraestructura este año no va a ingresar, como ingresó el año pasado, ese fondo con el que se hicieron los asfaltos, en donde la mitad pagan los vecinos y la mitad el municipio en cuota, financiado, se estuvieron haciendo. Un fondo que no es entregado graciosamente por la gobernadora, como dice Cambiemos, sino que es fruto del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, que fue lo que le sacó el Frente para la Victoria. Cuando la gobernadora propuso endeudarse en dólares al 9%, los intendentes le dijeron que no, a menos que algo de eso sea para los municipios y para la infraestructura, porque si no, se gastan la deuda en gasto corriente y nada queda para aquellos vecinos, nuestros hijos y nuestros nietos, que estamos endeudando. Entonces, no era voluntad de la gobernadora que ese fondo existiera, al contrario, fue una obligación. Eso suma, sin calcular, que este año vamos a tener un 4% menos de coparticipación en el municipio de Marcos Paz, 45 millones de pesos. O sea, el Ejecutivo sabía que además de todo lo que aumentaron los gastos en general para sostener combustible, medicamentos, prótesis, el gasto de luz, que pasó, como bien dice Verónica, en un hogar no lo decide ni el Consejo Deliberante, ni la oposición, ni el Ejecutivo, lo decide Edenor. El gasto de alumbrado público en mi casa el año pasado estaba 60 pesos y hoy está 150. Entonces eso alguien lo tiene que pagar, lo tengo que pagar yo en mi casa, lo tengo que pagar cada vecino. Entonces, todo eso le sumás que tenés 45 millones de pesos menos, que es el equivalente al 10% del presupuesto que usaste el año pasado. Entonces el Ejecutivo, para seguir sosteniendo, para no desfinanciar, pagar sueldos, sostener los servicios que está haciendo,
tratar de cumplir con aquellos en donde no está llegando. Nos propuso las tasas adicionales, estas famosas tasas adicionales, que en su conjunto, como decía Verónica, 40 pesos y 20, suman 27 millones de pesos. Perdía 45, recuperaba 27 desde ese lugar. Y a todos los municipios les está pasando eso. Bueno, ahora va a perder 40 Entonces, y pico yo millones hice un de pesos, recorrido, ¿no? En San Antonio de Padua, sí, un vecino paga 550 pesos. Sí. En Merlo Norte, 500 pesos. En General Rodríguez está bastante barato, 400 pesos. En Castelar, cerca de la autopista, sí, Castelar Norte, casi en el INTA, ahí hablando de Hurlingham, 1.000 pesos. En Hurlingham está 600 pesos. Sí, sí. En el barrio Las Heras de José Cepaz, que es un barrio, pongámosle, similar al Prado, sí, se paga 650 pesos. Claro. En Lanús, sí, en un barrio de Lanús, 800 pesos. Gobierna Cambiemos. Sí, claro. En Villa La Constructora, en San Justo, se paga 450 pesos, un asentamiento, sí, un barrio que se urbanizó a partir de la década pasada. Sí. En todos esos lugares hubo aumentos de hasta el 150%, y no porque los intendentes quieran aumentar, es porque reciben menos fondos de la provincia, y el vecino demanda seguir teniendo lo mismo, como mínimo, lo mismo que tuvo el año pasado. Ahora, el proyecto que se aprobó anoche, decía Verónica, desfinancia al municipio en 58 millones de pesos. Y uno, como concejal, puede no estar de acuerdo con esto que propuso el Ejecutivo. Lo que no puede hacer es no decir de dónde va a salir el costo financiero de un proyecto que uno presenta. Si yo mañana presento en el Consejo Deliberante un proyecto que le va a salir un dinero al Ejecutivo, además del hermoso proyecto, tengo que decir de dónde va a salir ese dinero, porque para eso se votó un presupuesto. Eso no es que nosotros podemos obligar o no obligar a que el Ejecutivo gaste o deje de gastar desde otro lado. Corresponde decir, vos en tu casa vas a hacer un gasto superior al que hiciste el año pasado, tenés que calcular de dónde vas a sacar la plata. Nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esto. Lo que no podemos hacer es ignorar que si nosotros proponemos dejar de cobrar algo, le vamos a sacar fondos al municipio y le vamos a sacar servicios a los vecinos. Entonces no se puede directamente proponer eso. Me sorprende que concejales de los otros bloques de la oposición no hayan dicho esto. Además, hay que decir algo. Nosotros lo votamos, este presupuesto, esta ordenanza impositiva fiscal, y ellos no presentaron otro proyecto alternativo. Entonces, no presentás un proyecto alternativo porque no tenés la capacidad o la formación para realizar ese proyecto. En enero convocás una sesión extraordinaria que, además de proponer recortarle 58 millones de pesos al Ejecutivo, proponés un artículo que ya estaba votado. O sea, convocás a una sesión extraordinaria para votar un artículo que ya estaba votado. Y encima de todo eso, de financiarse 58 millones de pesos al Ejecutivo. Eso es lo que se discutió ayer, concretamente. Y por eso nosotros nos vemos imposibilitados de votar ese proyecto, no porque a nosotros nos resulte gracioso, porque nosotros también somos contribuyentes de este distrito, tener que asumir el ajuste de la provincia de Buenos Aires. No nos resulta simpático, pero tampoco nos resulta viable, porque hasta podemos tener una penalización del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires por desfinanciar un presupuesto que votamos, que acompañamos. Entonces, ¿y qué queda? A ver, que el intendente lo vete o que se vuelva a tratar el presupuesto para modificarlo y asumir este costo de esta plata que va a faltar. Claro, lo que pasa es que evidentemente, siguiendo la línea de lo que razonaba Carlitos, la intención aparentemente es otra. La intención es generar un problema, pero por eso, utilizando demagógicamente a los contribuyentes, porque nosotros analizamos que si bien el aumento es importante, no solamente es necesario, sino que está dentro más o menos de lo pagable en comparación con todo lo otro. Entonces vienen con mucha hipocresía a plantear, a rasgarse las vestiduras por los aumentos cuando están en lo gobierno, están generando por otro lado. Ellos mismos, ¿no? Entonces, las alternativas, una es la del veto, o sea, esto ya queda del lado del Ejecutivo, o la modificación del presupuesto. La modificación del presupuesto implica una nueva votación del deliberante y bueno, todo es costoso políticamente y creo que
vuelvo a repetir, no es un sano interés por defender el bolsillo de los contribuyentes, sino un malsano interés por perjudicar a un distrito que la está peleando, digamos, sosteniendo políticamente una política de inclusión frente a lo que conocemos de parte de la provincia. Se puede dar, digo, si hay modificaciones en presupuesto y hay que bajar o ver cómo se llega, ¿no?, a estos 50 y pico millones de pesos, que llega a haber algunas áreas que se corten o algunos empleados que se tengan que no sé si la palabra es echar, despedir. La mayor erogación que tiene todos los municipios, solo es el pago de los sueldos. Por eso. Eso es siempre, digamos, la tela por donde se corta. Yo quería decir una cosa más, que tiene que ver con la argumentación que se presentó ayer respecto de este proyecto. La argumentación es que quien escribió el proyecto argumentó por qué consideraba que le tenía que sacar 58 millones de pesos al municipio de Marcos Paz. Y la comparación es con la tarifa social de los vecinos, ¿no? de los jubilados, que tienen tarifa social en la luz, tarifa social en el gas, y que pagan la tasa municipal, pidiéndonos que extendamos un plazo que existe, ¿no? Que no, por eso decía, convocaron a votar algo que ya estaba votado. Es simpático, ¿no? Convocar una sesión extraordinaria para votar algo que ya está votado. Es comparar a una empresa privada, como son las empresas que prestan servicios en Argentina, con un organismo del Estado. Los dos, no sé, una corporación como es Edenor o como es la de Gas Natural, en buena parte su componente es de capital extranjero, son sociedades anónimas y tienen directorios y objetivos sociales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo social de Edenor? Cobrarte la tarifa, comprarle VAC, esperar 3 meses y después remitir fondos a su casa matriz, supongo, ¿no? En una parte la familia del presidente. El municipio sí tiene objetivos sociales. Entonces, cuando una empresa prestadora de servicios de capitales privados que aumentan un 1000% su tarifa, le da una tarifa social a un vecino, a un jubilado, que igual le significa un aumento, no un descuento, ese vecino pagaba 50 pesos y ahora está pagando 200, por ahí, 180, ¿estamos claros? Un aumento del 300%, lo incluye en una tarifa social, no le implica dejar de dar otra contraprestación a cualquier organismo del Estado, sea provincial, sea municipal, sea nacional. No percibir un ingreso le implica no dar una contraprestación. Con esto no estoy diciendo que no esté bien la tarifa social, me parece excelente. Es un invento de nuestro proyecto político, la tarifa social, que no era necesaria cuando la luz era pagable, que se hizo indispensable cuando la luz se transformó en impagable. Lo que estoy diciendo es que cuando uno le quita un recurso a un organismo del Estado, tiene que decir o qué servicio va a dejar de prestar o cómo va a recuperar ese recurso que le saca. Les hago una cortita, porque sé que están por medio. El tema de lo que era la tasa de seguridad e higiene, que siempre hubo mucha polémica, que ahora se modificó su nombre, ¿cómo está el tema? Y bueno, con respecto a esa tasa no hubo ningún cuestionamiento por parte de la oposición. Esa tasa se vio restringida al 1% para el responsable inscripto, 1% de las ventas netas anuales, y para los monotributistas el 25%, el mismo tratamiento de la tasa general, los 25% más las tasitas. La tasa de seguridad y higiene, ahora de verificación y control, es la tasa en la que más se recauda. Y una de las concejalas ahí, que es comerciante, una concejala de Cambiemos, reconoció que el año pasado incluso se le vio reducida, se quejaba porque le habían reducido. Hablando de Lorena Argente. Y respecto a una precisión respecto a lo que decía Carlos de la discusión, anoche en la sesión, que es pública, donde hay una cobertura mediática, etcétera, no argumentaron nada. Fuimos directamente a la votación. Los argumentos que compartimos fueron en la comisión, y ahí donde, y en los medios. O sea, lo de ellos es
una cuestión puramente mediática, con lo cual también nos da un poco de qué pensar de cuál es la verdadera intencionalidad, si aclarar las cosas, si mejorar las situaciones o generar un hecho político. El partido que supuestamente vino a implementar un diálogo, ¿no?, en la sociedad, que no se hace. Por último y muy cortito, podemos hablar del voto ayer de la oposición y particularmente, como ustedes dicen, de quién maneja la oposición, de Cambiemos, un voto demagógico, digo, pensando en todos los aumentos que vienen por el lado de Nación y provincia y querer achicar lo que significa con esa baja casi de 50 millones de pesos, ¿no?, lo que es la actividad del municipio. Sí, a veces por ahí, del término en que vos planteás la demagogia, uno como concejal tiene otros instrumentos, y uno hace una comunicación a donde manifiesta algo, dice algo, hace público una idea y no provoca un daño al tesoro municipal. Digamos, es si se quiere, si pensaron con la misma capacidad técnica el primer artículo, que es el de la baja de las tasas, igual que pensaron el segundo, que ya estaba votado, yo creo que además es una irresponsabilidad. Claro. Además es eso. Les agradezco muchísimo tanto a Verónica Casco como a Carlos Guardia la presencia aquí en la radio pública de Marcos. Pues las dos campanas, como corresponde, estuvo Albertela en forma telefónica y aquí el Frente para Victoria y Unidad Ciudadana aquí en el estudio. Gracias, Bernardo. No, por favor. Nos vamos a la música, 12:29, Nacho, muy buena música y nos queda todavía un ratito.